algunas no, rostros que tenía rato de no ver. ¿Sí? Pues vamos a hablar un poco de la terapia breve en relación con la ansiedad y voy a comenzar a hacer una introducción de qué entiendo yo o qué espero que entiendan cuando se hable del tema de terapia breve. Lo primero que habría que aclarar con el tema de la terapia breve es que hacer terapia breve de la manera que yo les voy a contar, ¿sí? No implica un número limitado de sesiones, o sea, no es terapia breve igual a cierto número de sesiones con las que uno debe de pues, trabajar con un cliente. De hecho, en terapia breve hablamos más de clientes que de pacientes, ¿verdad? Porque conceptualmente es más importante hablar de esa forma y vamos a entenderlo por qué. Es decir, es breve o se utiliza ya por costumbre ahorita con esta forma de hacer terapia, de hablar simplemente de terapia breve, porque cuando enfocas los problemas que atendés en situaciones clínicas, los problemas que la gente te trae y que te pide que ayudes, si los enfocas desde este punto de vista, las terapias suelen ser más rápidas, suelen abreviarse, ¿sí? Entonces por ahí es el concepto de terapia breve. Cuando yo me comencé a acercar a esta forma de hacer terapia ya hace unos 10 años, tal vez que comencé a leer e interesarme por estos temas, quería comenzar con, no es este niño, es una imagen ilustrativa, ¿sí? Pero tal vez el primer caso que yo recuerdo que me convenció de que esta forma de abordar los problemas funcionaba fue el caso de una mamá que consultó porque su hijo de 10 años no quería ir al colegio. Se llevaba varios días, inclusive semanas, de que simplemente no iba. Y manifestaba mucha angustia, mucha ansiedad, ¿sí? Y decía que alguien podía estar en la casa, no en ninguna sensación de que eso fuera algo psicótico o algo por el estilo, que alguien podía estar en la casa y que podía hacerle daño a él y a su mamá. El problema cuando llegaron tenía pues más o menos eso, unos 4 meses de que estaba faltando constantemente al colegio y la mamá estaba sumamente preocupada por ello. Y básicamente lo que la mamá requería era que el niño regresara al colegio. Resulta que hacía unos 6 meses la mamá se había separado del esposo y parece que en esa relación solo un hijo tenían, ese niño en cuestión, y aparentemente había existido violencia, ¿sí? Entonces, cuando hacen la consulta, yo primero hablo con la mamá. Cuando yo atiendo alguna situación clínica donde se ha incluido un niño, por mi estilo de trabajo, yo trato de ver cómo hago para ver primero a los papás, ¿sí? Y no tomar inmediatamente a un niño como paciente, porque eso ya es... yo ya estoy haciendo un juicio acerca de lo que está sucediendo si lo tomo inmediatamente como paciente. El niño tiene un problema, tiene algo que arreglarse, su cabeza, ¿sí? Y no estoy muy de acuerdo con ese tipo de ideas. Entonces resulta de que había pasado eso. Cuando uno escucha separación violenta, uno se siente muy tentado a tratar de explorar esa parte. Pero yo me quedé, dije, bueno, aquí vamos a hacer terapia breve a ver si funciona. Quedarme con la queja y con el motivo de consulta más concreto y específico de ella, ¿sí? Que el niño regresara al colegio, se le afligía, el niño podía perder el año, ¿sí? Entonces, hice algunas preguntas basado en lo que después les voy a contar y lo que yo quería averiguar era qué habían hecho, es decir, porque yo no era la primera persona a la que esta mamá consultaba, y muchos de los pacientes que nosotros atendemos va a ser eso el tema, es decir, uno es uno más, ¿sí? Uno a veces es la última esperanza, porque ya consultó con un montón de gente. Entonces, curioseé en torno a qué se había intentado hacer para aliviar la situación, para hacer que el niño volviera al colegio. Y básicamente lo que apareció de una forma muy clara, tal vez por las preguntas,
O como vamos a ver, de acuerdo a lo que uno busca, encuentra. Entonces, si una pregunta acerca de lo que la gente ha intentado hacer, eso lo vamos a ver que es un principio básico de la terapia breve. La gente no llega a consultar por algo abstracto, aunque lo exprese en palabras abstractas. Hay algo en concreto en su vida que no está funcionando. Y si hay algo en concreto en su vida que no está funcionando, es irremediable que algo esté intentando hacer para solucionarlo. Es imposible no hacer nada. ¿Sí? ¿Ya? La mamá que quiere que el niño haga la tarea, por lo menos lo regaña. O lo ignora. Cuando ya está cansada, pero igual está haciendo algo. Entonces, básicamente, lo que estaban intentando hacer con este niño era calmarlo. Algo que no sorprendería a nadie. Cuando alguien está muy ansioso, la tendencia más espontánea en la gente que está alrededor de esa persona o en la misma persona es calmarse. No está pasando nada. No hay razones para estar nervioso. Sí hay razones y muchas para estar nervioso. ¿Sí? Entonces todo lo que estaban intentando era decirle al niño, hey, no está pasando nada, no tenés razones para estar preocupado. ¿Sí? Es más, ese intento de solución, precisamente de tratar de convencer al niño que no había razones para preocuparse, evidentemente no estaba funcionando si yo era un nuevo persona que estaban consultando. Es más, esa solución que se estaba intentando había llegado hasta este punto. O sea, como no había forma de convencerlo de que se calmara, pues calmémoslo con medicina, pues. Démosle un ansiolítico. ¿Sí? La mamá no había querido darle un ansiolítico al niño, pero era, para mí, algo, era más de lo mismo. Era decir, hey, no tenés razones para estar preocupado, y si estás preocupado, de repente es que estás enfermo, así que mejor calmate, por favor, calmate. Porque es importante saber lo que la gente intenta hacer para solucionar un problema. Porque ahí ya ganaste un gran terreno, ya sabes lo que no hay que hacer. Porque no ha funcionado. Si eso hubiera funcionado, pues ni siquiera estuviera conmigo, ¿verdad? Entonces yo no iba a ser uno más que dijera, aquí fue el cambio, aquí es donde yo me convencí. Yo no iba a ser uno más de decirle al niño, no tenés, con otras palabras, pero decirle lo mismo, no tenés razones para estar preocupado. Tu mami te quiere. Ajá. Tú eres una gran persona. Pues nadie deja de angustiarse cuando... Bueno, entonces, simple y sencillamente tenía claro eso. O sea, si yo me alineaba al tema de calmarlo, pues iba a ser un nuevo fracaso. Entonces opté por una cuestión bastante diferente. Entonces primero había hablado con la mamá y entonces después le dije, ¿sabe qué? Voy a hablar con el niño. ¿Sí? Y entonces hablé con el niño. Y cuando hablé con el niño, lo que intenté, lo que yo tenía en mi mente es, yo me voy a... Esto no es un término de la terapia breve, ni mucho menos un tecnicismo. Pero dije, no voy a liar con el síntoma, yo no voy a pelear con que tiene que estar calmado. Le voy a dar la razón de que esté angustiado. Es más, hasta voy a ser un poco exagerado con el tema, y así fue. Entonces le pregunté y resulta que el niño sí tenía ese miedo de que alguien pudiera entrar. Yo creo que todo el mundo podría imaginarse que de repente la persona que pudiera entrar sería él, papá tal vez. Aunque él no lo dijera directamente, pero yo no me metí a ese terreno. Sino que le comencé a hacer preguntas más o menos absurdas. Mira, y cuando te entra el miedo, o sea, vos revisás ahí tu casa si no hay nadie. No revisás. ¿Sí? ¿Y el patio no lo revisás? No. Y abajo las pilas, si está alguien escondido bajo las pilas. ¿Y los closets? ¿En serio no lo revisás ahí? Entonces el niño se me quedaba viendo como que me dice, este está muy loco. Pero le saqué la risa, pues. Entonces comenzamos a hablar de esas cosas absurdas de, pero tenés que revisar el patio, tenés que revisar si las puertas tienen llave. Ajá. Bueno, entonces después de que él se quedó sorprendido porque entraba la mamá, entonces yo le dije a la mamá, mire, vamos a intentar algo un poco diferente, ¿sí? Entonces le di un pequeño speech de que no servía estar tratando de calmarlo y era evidente que iba a decirle y estar de acuerdo que no estaba funcionando.
y que la situación era suficientemente grave como para intentar algo diferente. Entonces lo que hicimos es hacer lo siguiente. Él cada noche, ¿sí? Ya cuando tenía yo es decir, la colaboración con la mamá, cada noche la mamá tenía que, eran como 10 cosas. Eran 10 cosas que tenía que hacer. Era una lista de cosas que tenía que hacer cada noche, ¿sí? Y la mamá era la encargada de chequear de que lo hiciera. Y eran ese tipo de cosas absurdas, ¿sí? Tiene que revisar bajo las camas. Tiene que revisar que la puerta tenga llave. Tiene que hacer una ronda por el patio. Tiene que ir a ver abajo la pila. No me acuerdo cómo hacer las cosas más absurdas que ustedes se imaginen, ¿verdad? Pero eran 10 cosas aburridas. Y cuando algo se vuelve una tarea, ¿cómo dan ganas de hacerlo, verdad? ¿Verdad? Entonces ahora resulta que en lugar de estar peleando con la ansiedad, ya lo volvimos una tarea. Y entonces, la mamá se comenzó a divertir un poco con el caso, dijo, con la propuesta, y lo hizo. ¿Qué creen que fue lo que pasó? En menos de una semana, espontáneamente, mamá, quiero ir al colegio, ¿verdad? Y entonces cuando sí, y yo le dije a la mamá, mire, lo más seguro que va a pasar es que va a llegar alguna noche entonces donde él no va a querer hacerlo, pero usted tiene que recordarle que lo tiene que hacer. Sí, hagámoselo un poco difícil al síntoma, no a él. Hagámoselo un poco difícil. Entonces él protestaba, entonces, pero igual había que hacerlo. Y entonces cuando ella reconsultó, en la reconsulta ya no lo vi a él solo lo vi esa vez. Y entonces, no, siga, una semana más, 2 semanas más. Después ya no lo vi. La vi a ella una vez más, y hablamos un poco de su divorcio y todo, y entonces hicimos un poco una especie como de cierre de que probablemente lo que estaba pasando era comprensible dada la circunstancia, pero ella estaba contenta porque el niño había regresado al colegio, ¿sí? Entonces cuando esto sucedió, yo dije, pues esta forma de hacer terapia. Y la cosa pues, trabajó, es decir, se trabajó bien, es decir, hubo resultados. No muchas veces, yo creo que todas las veces, me imagino que los que están acá se van a dedicar a la clínica, si no ese tema probablemente les hubiera interesado muy poco. Uno quiere sentir eso, uno quiere sentir que las cosas van mejorando, ¿sí? Y de todas las miles de cosas que la gente tiene que hacer en su vida, se tomó el tiempo de estar con usted. Pudo hacer cualquier otra cosa y no estar con usted, y no digamos en el ámbito privado que está con usted y todavía le está pagando para estar con usted, ¿sí? Pues como que uno, pues mejor se hace algo, ¿verdad? O sea, bueno, entonces vamos a hacer una brevísima introducción. Creo que me voy saltando cosas por el tiempo, pero voy a tratar de ser coherente. Ok, para poder hacer terapia breve, de qué cosas habrá que tomar en cuenta o qué ideas. Yo tengo esta concepción. Yo pienso que más que uno, lo que le sirve a uno en la práctica, la experiencia lo hace todo al final, ¿sí? La intuición se va volviendo cada vez, es decir, hay que confiar en la intuición como terapeuta, y esa intuición va a ser educada por la experiencia, pero en el momento concreto de que estás con alguien, o cómo concebís y abordar las cosas, es importante tener conceptos, ¿sí? Para poder ser creativo, ¿sí? Es decir, ¿qué nos diferencia precisamente? Nosotros tenemos competencia los terapeutas por todos lados, ¿sí? Están los padres o no. Están los padres, están los amigos, ¿sí? Hay un montón de gente que da consejos. ¿Cuál es la diferencia en nosotros como profesionales? Que deberíamos de saber por qué hacemos lo que hacemos, ¿sí o no? O sea, deberíamos de tener ciertos principios que nos guíen. Entonces, no hay ninguna práctica no hay ninguna buena práctica sin una buena teoría, o al menos algunos principios teóricos. Entonces, para comenzar a hacer terapia breve, hay que comenzar a cuestionar algo. Hay que comenzar a cuestionar la idea de la objetividad como tal.
que creo que para muchos eso tampoco es algo extraño. Es decir, como vamos a reafirmar más adelante, hacer terapia no significa buscar la verdad profunda de nadie, desde este punto de vista. ¿Sí? Conocer las intimidades, los secretos más profundos, tus motivaciones más ocultas, ¿verdad? No es un proceso de autodescubrimiento necesariamente ser una buena terapia, ¿sí? Es más, no todo el mundo llega por esas razones. Es más, la mayoría no llega por esas razones, ¿sí? Entonces es bien importante plantearse eso. Un conocimiento objetivo del mundo no es posible en terapia, tampoco. Es decir, no va a haber manera de que puedas explorar a profundidad la vida de alguien y que la conozcas tal cual. Siempre va a haber algo de qué hablar. Es decir, si utilizas en tu terapia la metáfora de la profundidad, siempre va a haber algo más y más y más y más profundo. Y cuando sentís que ya llegaste a la profundidad, te puedes dar cuenta que no, hay algo todavía más. Tu teoría te lo dice. Es más, espero no herir susceptibilidad con esto, pero a veces la metáfora de la profundidad cae en algunos extremos un poco ridículos. Si la razón no está en esta vida, estará en una vida pasada. Yo he oído eso de terapia de vidas pasadas, así que por eso lo estoy hablando, me parece realmente científicamente absurdo. ¿Sí? No hay manera de comprobarlo. O sea, un estudio de un caso no es prueba de nada. ¿Sí? Entonces, nuestras ideas son nuestros ojos. ¿Sí? Es decir, nosotros vemos lo que nuestras ideas nos permiten ver, lo que nuestra teoría nos manda a ver. ¿Sí? Es decir, partamos de ese principio. Objetivos no somos. No es necesario ser objetivo. Sí, es necesario tener una teoría, tienes que tener una base. ¿Sí? Y tienes que ser flexible también con tus bases teóricas. Desde la terapia breve hay una consigna, hay que ser fiel al cliente e infiel a la teoría. A veces uno actúa al revés, uno es fiel a su teoría y quiere meter a todo el mundo en su teoría. ¿Sí? Si la realidad del paciente no encaja, por mala suerte para él, porque tiene que encajar en mi teoría, punto. ¿Sí? No. Es decir, lo que te están encargando es que ayudes, así que ayudar. Y si ayudar en alguna situación clínica implica hacer algo que es inusual según tus propias concepciones, pues, ¿por qué no ser creativo a veces? ¿Sí? Entonces, no es posible, la respuesta, si uno hace terapia breve, es que no es posible tener un conocimiento objetivo del mundo, y que la teoría lo que permite, es lo que determina lo que observamos. Por ejemplo, si usted hace terapia cognitiva, seguro va a encontrar creencias nucleares, intermedias, pensamientos automáticos, distorsiones cognitivas. Por supuesto que las va a encontrar. El que busca, encuentra. Claro que sí. O sea, si usted es una persona, como algunos de mis colegas psiquiatras, que tienen una posición biologista, a todo el mundo lo va a ver como enfermo. Y cualquier síntoma que presente una persona va a ser evidencia suficiente que tiene una patología mental. Si usted cree en el... ¿Cómo se llama esa forma? Ahorita se me fue por los nervios. ¿Cómo se llama? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No me lo... ¿Por qué creen que me muevo mucho? El análisis transaccional. Entonces usted va a ver yo, niños, yo, ¿cómo es? Yo adulto, ¿cómo es? Usted lo va a ver, ¿sí? Y a usted le va a parecer que es súper evidente, o sea, porque su teoría le dicta, es decir, uno pregunta y obtiene información en su entrevista, en su sesión, porque uno busca lo que la teoría te dice que es importante buscar, ¿sí o no? Entonces hay que tomar en cuenta eso, y hay que tener bien claro, ¿sí?, cuál es tu teoría. Y para hacer terapia breve hay que tomar en cuenta esto, es decir, hay diferentes maneras de hablar acerca del mismo fenómeno. ¿Sí? Y no, ustedes han oído la metáfora, aquel cuento del elefante y los ciegos tocando el elefante, tratando de describirlo. Ok, lo que
que estoy proponiendo con esto no es de que si unimos la visión de todos ya tenemos el elefante completo, tenemos la realidad tal cual. No. Cada punto de vista, cada teoría es una forma de ver el mundo. Y está construida en el lenguaje, es una forma de hablar del mundo. Yo no sé si, yo creo que algunos ya les conté, yo ya les conté en clase alguno de la señora que revisaba la puerta 8 veces. Sí les conté, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la señora? Pero los que no se recuerdan de la señora, una versión corta y rápida. Había una vez una señora que cada vez que se iba a dormir tenía la necesidad de revisar la puerta para ver si estaba con llave, y en general lo hacía 8 veces, ¿sí? Y eso, cuando me lo cuenta, me lo contó en una sesión que no tenía nada que ver con su motivo de consulta inicial, porque le parecía algo como digno de contar. Entonces yo le pregunté de que cuándo había comenzado, porque cuando uno escucha esos síntomas uno puede comenzar a hablar el lenguaje médico con respecto a este tipo de cosas. Eso se evidencia porque alguien que revisa, eso es una tiene toca. Sí, tiene toca. Entonces cuando le pregunté yo cómo había comenzado esto, entonces resulta que comenzó porque el papá le bebía y el papá le pegaba y el papá abusaba de ella, y entonces ella se acostumbró a cerrar la puerta de su cuarto con llave para que no pasara, y de repente se le volvió un hábito. ¿Sí? Entonces es muy diferente hablar de, la señora que se acostumbró a revisar la puerta 8 veces, ¿sí? A la señora que tiene toco. Son dos cosas bien diferentes, ¿sí? Es decir, si hablas de la señora que revisaba la puerta 8 veces por lo que sucedió, lo que se te va a ocurrir decirle es muy diferente, la forma en que vas a abordar la situación es muy diferente que la señora que tiene toco. Tiene como si fuera el toco una cosa así tangible, porque cuando hablas en esos términos, entonces la solución acá es hay que curarla del toco. ¿Qué más da que revise la puerta? ¿Sí? ¿Qué más da que lo cuestione? Yo todavía le pregunté, mire, ¿y ahorita qué tanto problema le da eso de revisar? Pues no, mucho. Y les conté la solución que le di, ¿verdad? Bien a la terapia breve. Tiene 2 opciones, le dije yo. Porque no quería ni que nos detuvieran, porque ya tampoco le parecía muy importante eso. Entonces le dije, ¿sabe qué? Pues a mí no me parece que sea tan mal. Pero si tiene la tentación de hacerlo, tiene 2 opciones. O no lo hace, o lo hace 10 veces. Y se comenzó a matar de en serio, en serio. No me importaba si lo hiciera o no lo hiciera. O sea, porque lo que más me importaba es que eso ya no tuviera tanta importancia para mí. Porque al final de cuentas tampoco es que le limitaba la vida en ningún sentido. Si yo consigo eso como enfermedad y utilizo ese lenguaje, pues las consecuencias de utilizar ese lenguaje, esa construcción de la realidad, son diferentes. ¿Ya? Entonces, en terapia breve, ¿sí? En terapia breve, en terapia breve entonces vamos a procurar hacer descripciones acerca de la conducta de la gente. Descripciones, no diagnósticos, en el sentido médico, en el sentido de los manuales, en el sentido de ningún manual. ¿Sí? ¿Ya? Descripciones de lo que a la gente le pasa. ¿Ya? Descripciones que permiten que uno sea mucho más abierto a la hora de pensar qué hacer. Descripciones que permitan no etiquetar innecesariamente a las personas. ¿Sí? El lenguaje es un órgano de percepción también. Si yo le digo a alguien el depresivo, ¿sí? Estoy asumiendo de que ese depresivo tiene algo allá adentro, la depresión vive con él allá adentro como una cosa. ¿Sí? El depresivo, la depresión, la esquizofrenia, ¿sí? ¿Ya? La codependencia, esa palabra que tanto me encanta. La codependencia, como que fuera una cosa que es concreta y real y no una palabra que encierra una serie de procesos. Por ahí hablé yo en clase de terapia familiar, de repente alguien se puso atención de que eso tiene que ver con la terapia breve. En lugar de hablar con respecto a la conducta en términos de sustantivos, hay que acostumbrarse a hablar en términos de procesos. Porque la gente no tiene cosas, a la gente le suceden cosas. ¿Sí?
le suceden cosas. La gente reacciona ante las cosas que le suceden. La gente no tiene cosas ahí metidas en su cabeza que quiere ver cómo se las quitas. ¿Sí? Cuando hablamos, por ejemplo, del tema de la codependencia, si hablas en ese lenguaje, en lugar de decir, esta persona resulta que cuando tiene una relación, su estilo de cómo ella intenta conservar su relación es cuidar excesivamente a la persona que quiere, porque tiene la idea que si lo cuida mucho, el otro se va a dar cuenta irremediablemente que ella o él lo quiere. Entonces, si se da irremediablemente cuenta de que sí me quiere, entonces no me va a dejar. Eso es muy diferente a ella es codependiente. Entonces, la solución es que sea no codependiente. Y ninguno de los que estamos acá, si hacemos algún cuestionario de codependencia, si somos honestos, algún ítem vamos a marcar que sí. Es decir, porque no hay nadie que sea completamente autónomo e independiente de los demás porque tiene esa autoestima tan grande, que no necesita a los demás. Nunca, ¿verdad? Déjenme en cualquier momento porque a mí no me duele nada. Es simplemente absurdo. El mapa no es el territorio, ¿sí? Eso resume esta idea que quiero transmitir. Es decir, usted tiene mapas, porque si usted está en un territorio, mejor se lleva un mapa, si no se va a perder. ¿Sí? Y hay diferentes mapas. Hay mapas que le gustan más, hay mapas que le gustan menos, hay mapas que resultan más útiles, hay mapas que resultan no tan útiles en diferentes contextos. Pero no deja de ser un mapa, no confunda el mapa con el territorio. ¿Sí? Nunca un mapa va a ser igual que el territorio. Un mapa de Guatemala, para que sea el territorio de Guatemala, tendría que tener el tamaño de Guatemala misma. O sea, un mapa representa, o sea, es decir, trata de hacernos entendible algo, asequible algo, ¿sí? Y entonces el lenguaje no es un espejo de la realidad, es decir, estamos muy acostumbrados nosotros en psicología a manejar toda una serie, un montón de palabrejas, ¿sí? Y de asignarles una realidad muy literal. Y tenemos que tener cuidado de eso, ¿sí? Porque es tan importante esa frase que se la repetí: el mapa no es el territorio, acuérdense. ¿Sí? Y hay diferentes maneras de cómo hablar las cosas. Por ejemplo, diferentes versiones de usted. Para un biólogo, usted es un mamífero, ¿sí? Para un estilista, alguien que necesita un corte de pelo, pero no he podido ir. Para un cristiano, usted es un pecador, ¿sí? Para un artista, de repente usted puede ser un excelente modelo, algo le dio. Para una persona gay, de repente se lo mira y tal vez sea heterosexual. Yo no creo. Para su padre, usted es sorprendentemente exitoso, porque no esperaba mucho de usted. Para un físico, de repente es una composición de átomos. Para un banquero, es un futuro cliente. Para un doctor, usted es un hipocondríaco. Para un psicólogo, usted es moderadamente neurótico. O sea, alias más o menos normal. Para un hindú, de repente, un ser en un imperfecto estado de iluminación. Significa lo que significa esa frase. ¿Sí? Y para su amante, capaz que usted es una persona maravillosa. No, pero para otros sí, hombre. Y vaya si no estamos poblados en psicología de un montón de términos, ¿sí? De puchica, ¿verdad? Bulimia, depresión, déficit, que sos hipercontrolador, tenés una parafilia, sos autoritario, sos narcisista, sos periodo, sos anoréxico, sos desesperante, hombre, ¿verdad? Simplemente. Sos sobreviviente de, tenés un trastorno de, sos colérico, sos dependiente, sos masoquista, sos sadista, sos hostil, estás en un estado de negación, sos esopático, sos comprensivo, sos un agresor pasivo. Estoy cansado de tus agresiones pasivas. Sos obsesivo, sos histriónico, sos orden. La lista no es que pretenda ser exhaustiva. ¿Sí? Entonces, tengan cuidado que sus entrevistas no se vuelvan esto. ¿Cuántos defectos le puedo encontrar hoy?
porque ninguna de esas palabras suena bonita, ¿verdad? Son codependientes. Tengo algo que no debería de ser, ¿sí? Si nos vemos presionados a especular sobre las causas de las muchas dificultades que motivan a las personas a buscar terapia, diríamos que estas dificultades se relacionan con eventos diversos en los que las personas se enredan el tiempo suficiente para que sean percibidas como problemas. Tendemos a ver estas dificultades no como manifestaciones de una patología subyacente, sino como dificultades ordinarias de la vida. La gente que llega a consultar con nosotros no son marcianos. Y lo que les puede pasar a ellos, le puede pasar a usted también. Y la gente consulta por las cosas que en esta realidad pueden pasar, ¿sí? Así que no es necesario meterle más información a la cosa. A menudo una terapia solo se necesita, a menudo, no estoy diciendo que esto sea el objetivo de la terapia breve, pero a menudo en una terapia solo se necesita que una persona cambie su perspectiva acerca de la situación que vive y que considera problemática. Frecuentemente, esto es muy cierto, las personas viven sus problemas como si fueran producto de una patología y no logran ver que a menudo sus problemas son situaciones cotidianas, cosas que podrían pasarle a cualquiera. Muchas personas están asustadas porque cuando comienzan a experimentar algo sienten que tienen un defecto. Y si llegan con usted y todavía les da el nombre del defecto, o sea, se van a sentir todavía más terriblemente defectuosas. Y aunque uno no quiera, si te sentís defectuoso, porque tenés esa cosa con vos, la solución no puede ser otra que quitarse esa cosa. Pero hay situaciones de la vida en donde no hay solución. Hay alguna solución perfecta para algún problema de la vida. Hoy saliste de esta y mañana te vas a meter en otra cosa. Así es, ¿sí? Y de repente hoy en lo que estuviste aprendiste y capaz que ya no te metes en esa, pero la vida siempre te da algo de qué ocuparte, ¿sí o no? ¿Sí? Cuando menos pensabas, de repente sucede algo, ¿sí? Ok, entonces la terapia breve posee una visión no normativa de la vida y de la conducta humana. ¿Eso qué quiere decir? No partimos de una idea de una vida correcta o una sola manera de vivir o una definición que sea aceptable para todos de qué es ser normal. O sea, es más, algo que digo y tal vez los aburro de decirlo tanto, es sumamente común, porque ni modo que usted haya vivido 10 vidas juntas, que las personas llegan a contarle situaciones de las cuales usted no tiene ni la menor, me gustaría decirlo así con pasión, ni la menor idea de qué se siente o qué significa vivir tal o cual situación. Así que las personas por definición somos creativas y vamos a intentar ver cómo sobrevivimos y nos adaptamos a diferentes situaciones. Así que también usted, si parte de una posición de humildad, pues inclusive hasta bien aprende algo también, exacto, y le resultaría más fácil tener una visión colaborativa de la terapia, ¿sí? Una visión colaborativa de la terapia, es decir, cuántas cosas nos cuentan que nosotros no tenemos ni la menor idea de qué significará vivir eso. Bueno, vamos a adelantarnos un montón. Y bueno, también vamos a retrocedernos un poquito. Esto, por ejemplo, es un mapa. Y para mí es un mapa. El tema de pensar en mapas es, o sea, usted como terapeuta puede ser flexible con la teoría. Sí, hay alguna donde es su base, pero no tiene por qué estar trabajando sobre verdades absolutas que no existen. Por ejemplo, esta pregunta de cuál es la causa del problema que presenta nuestro cliente es una pregunta que para la mayoría es evidente que hay que contestar en una terapia, ¿sí? Que cómo vas a ayudar a alguien si no sabes las causas de su problema, ¿sí? Desde el punto de vista de la terapia breve, esta pregunta es irrelevante, porque muchas veces intentar contestar esa pregunta, lo que vuelve la terapia es una historia sin fin, ¿sí? Los poetas lo dicen mejor. Razonar sobre causas y efectos es una cosa muy difícil.
difícil. Ya nos ha costado mucho establecer una relación entre un efecto tan obvio como un árbol quemándose y el rayo que hizo que perdiera fuego, por lo que trazar algunas veces interminables cadenas de causas y efectos me parece ingenuo, como tratar de construir una torre que toque el cielo. Las terapias pueden volverse a esto, ¿sí? Si uno piensa que esa pregunta es la pregunta que hay que contestar. Resulta que en terapia breve, o si me voy a adelantar un montón, en ese Mental Research Institute, todo bien pronunciado, fue básicamente la cuna de todas las formas de terapia breve de corte sistémico que existen en el mundo. Y los autores o los papás, por si quieren tener alguna referencia de nombres, Paul Watzlawick, Richard Fish y John Wickman, pues sentaron las bases de cómo todos venían del psicoanálisis. Y ellos iniciaron un proyecto y su idea era, bueno, ¿cómo podríamos abreviar la terapia? ¿Sí? En síntesis, lo que les pareció, ellos estudiaron mucho Milton Erickson, que no sé si lo conocen, que es un hipnoterapeuta, pero no de la hipnosis que uno mira en la tele. Cuando cuente hasta 3, usted va a ser como... No. Y para hacer terapia breve, les recomiendo partir de esta idea con las personas que ustedes atienden. Una psicoterapia busca en primer término no para establecer un pasado modificable, sino a causa de una insatisfacción en el presente y un deseo de mejorar el futuro. ¿Sí? Partimos de eso. Entonces, lo que Watzlawick, Fish y Wickman llegaron a la conclusión es que la pregunta clave para poder abreviar y de repente intervenir y que las cosas puedan cambiar es esta: ¿qué es lo que mantiene el problema que presenta nuestro cliente? Hay dos cosas importantes. Una cosa es cómo algo pudo surgir, pero otra cosa es cómo se mantiene en el tiempo. Vamos a ver que con ansiedad esto es clave. Si tenés claro qué mantiene, porque la gente quiere cambiar, la gente quiere estar mejor. O sea, la gente no es masoquista, ¿sí? La gente a veces hace lo que hace continuamente porque no sabe otra cosa que hacer, ¿sí? No porque quiera sufrir o algo por el estilo. Al menos parto de esa idea. Entonces, si uno sabe lo que mantiene el problema, y la idea es que lo que mantiene el problema es lo que la gente intenta hacer para solucionarlo, ¿sí? Si esa solución fuera, de hecho, una solución, entonces, ¿sí? Entonces, si fuera una solución, pues hubiera funcionado. Pero ¿qué es lo que sucede? A veces, cuando decidís, si identificas en tu vida una situación como problemática, como decía anteriormente, inevitablemente vas a intentar algo para solucionarla, inevitablemente, ¿sí? Y esa solución que vas a intentar depende de cómo estás concibiendo el problema, ¿sí? Por ejemplo, si tienes problemas con tu hijo que no te hace caso y lo que pensás es que es un malcriado berrinchudo, esa es tu teoría acerca de lo que está pasando, pues lo más seguro es que tus intentos de solución van a ser alrededor de castigos. Y cuando llegues a la clínica es porque ya no sabes ni cómo castigarlo, pues, porque sigues haciendo cada vez más y más y más y más de lo mismo. Más y más y más y más de lo mismo. Ya no sé qué hacer. Ya le quité el celular, ya le quité las salidas, ya le quité los juegos y ahorita estoy intentando hasta quitarle la comida, tal vez así. Y la gente siempre llega con la sensación que lo intentó todo ya. Cuando de repente, ¿quién lo puede intentar todo? Cuando de repente lo que sucede es que está intentando variaciones de lo mismo, ¿sí? Pensando que está haciendo algo diferente, ¿sí? ¿Verdad? Ya no le voy a decir burro, le voy a decir inútil ahora, ¿verdad? Tal vez ahora sí entiende, ¿verdad? Termina haciendo lo mismo, es decir, de repente, no sé qué se imaginaron, si una pareja, una mamá, un hijo, ¿saber? De repente la consigna es, para que este cambie hay que regañarlo, porque la gente solo cambia cuando lo regaña, ¿verdad que sí?
¿Cómo cambia? Bueno, la ansiedad. Problemas relacionados con la ansiedad, pues. O sea, no es que yo ahorita me vaya a contradecir en el sentido de volver a diagnósticos como tal, pero la ansiedad es un hecho de la vida o no? ¿Sí o no? Todos los que estamos acá, en alguna medida, de repente quizás no en ya una situación que podríamos considerar clínica, hemos experimentado miedo, ¿sí? La ansiedad o el miedo, más que la ansiedad hubiera puesto el miedo, es la respuesta natural ante una amenaza. Y eso es parte de nuestro paquete biológico, ¿sí? ¿Ya? Y hay diferentes situaciones que pueden activar ese mecanismo que tenés ya de paquete. Y además, tenés una historia personal con respecto a tus propios miedos, ¿sí? Y a cualquiera le puede pasar en algún momento que tenga un ataque de pánico, por ejemplo, o que comience a preocuparse de una manera descontrolada e inusual para él, ¿sí? Entonces sí, la ansiedad puede volverse problemática, ¿sí? En el caso de nosotros los humanos, habrá que recordarnos que si bien ese sistema de miedo está diseñado para detectar amenazas a nuestra integridad física, en el mundo que vivimos hoy, las amenazas que disparan nuestros miedos son cada vez más abstractas, ¿sí? El miedo a decepcionar a mi pareja, el miedo a decepcionarme a mí mismo, el miedo a romperle el corazón a mi madre, ¿sí? El miedo que al final de la historia termine yo siendo el culpable, yo que siempre he echado la culpa al resto del mundo. Y ahora me estoy dando cuenta que tal vez sí tengo que ver con lo que me pasa, tal vez está dudando todavía. Y la ansiedad también, ¿sí? Algunos lo consideran un sistema diferente, también tiene que ver con las separaciones. Las separaciones, ¿sí? La posibilidad, a ver, volvamos al tema, por mucha buena autoestima que usted tenga, no se dé paja, hombre, solo no quiere estar, ¿sí? No quiere estar, hombre, yo te lo creo. Ajá. Sí le dolió que lo dejaran. Sí. Por algo puede ser de la presión alta ya. Ajá, tenés 30 años. Ajá. Ok, sí, la separación. ¿Esta también es una vicisitud de la vida, sí o no? Las relaciones no hay ninguna garantía que vayan a durar por siempre, ¿o sí? Ni siquiera la relación que tienen con la persona que más quieren en ese momento. Entonces siempre existe la posibilidad que se rompa, ¿verdad? O sea, es cosas que nos pueden pasar a todos, ¿verdad? Ok. Entonces, tal vez nos vamos a adelantar un poco a esto, fisiología del miedo. El miedo es real, ya lo conocemos todos, ¿sí? ¿Verdad? Si hay una respuesta fisiológica. ¿Cuándo se vuelve problemática la ansiedad y que requiera atención? Básicamente uno podría pensar que hay dos patrones básicos de la ansiedad. El episódico, empecemos en los ataques de pánico. Las personas que tienen un ataque de pánico, esa taquicardia, esa sensación que no pueden respirar bien, esa sensación de inminente muerte o inminente colapso, o esa sensación de que vas a perder el control y vas a hacer una locura, ¿sí? ¿Ya? O de repente es generalizado en el sentido de la mamá que tiene, que lo llama 40 veces al día, para saber cómo está. De que cualquier cosa se puede, o sea, todo puede salir mal. Entonces hay que estar pendiente de todo, ¿verdad? Todo se vuelve una preocupación, ¿verdad? Y tenés que estar pensando constantemente en eso, ¿sí? Ok. ¿Cómo se vuelve? Aquí está el tema. Si hacemos terapia breve y para poder actuar de forma, digamos, más o menos inmediata con los problemas de ansiedad, en lugar de por qué la persona está ansiosa, bueno, ¿cómo es que la cosa se mantiene en el tiempo? ¿Cómo es que se vuelve problemática? Y hay ciertas soluciones intentadas, bien típicas, humanas, cuando uno experimenta ansiedad. Y eso es lo que termina manteniendo la ansiedad viva, ¿sí? La evitación, ¿sí? Cuando experimentas ansiedad, de repente tuviste un ataque de pánico, y ese ataque de pánico te dio en la camioneta, vas a evitar subirte a la camioneta, vas a preferir gastarte los zapatos,
pero no suelta la camioneta. Te dio manejando, te dio en la oficina, te dio en la casa, ¿sí? Comenzás a evitar cualquier situación. Es espontáneo y es lógico. Comenzás a evitar cualquier situación que podría eventualmente desencadenar la ansiedad, ¿sí? Otra cosa, ¿sí? Otra cosa que es típico también cuando la gente experimenta ansiedad, y tal vez lo ha oído, tal vez a usted le ha tocado ser esa persona. Las personas a veces tienen dificultades para estar solas, porque cuando están solas se sienten más ansiosas, porque no vaya a ser que les dé un ataque de pánico. Y si están solas, no hay nadie que ayude. Y entonces muchas personas lo que hacen es acompañarse de alguien siempre. La familia tiene que hacer alguna especie de rotación de turnos para que la mamá nunca esté sola, porque hay problemas. La mamá comienza a evitar un montón de situaciones, o la persona afectada, porque no vaya a ser que dé la ansiedad. Entonces comenzar a ir, te sentís seguro si vas con tu acompañante, ¿sí? Obviamente es más fácil decirlo que vivirlo, pero esto perpetúa la ansiedad también. Entre más evites, es decir, ¿cómo enfrentas un miedo? ¿Cómo resolves un miedo? Enfrentándolo. Entre más evites el miedo no va a disminuir, se va a alimentar, de hecho. Entre más te hagas acompañar, ¿sí? Entre más te hagas acompañar. Sí, en el momento te sentís más tranquilo, pero si lo ves más a largo plazo, pues no, porque estás convenciéndote constantemente que solo no podés. Y siempre estás con la idea de, ¿y qué tal si pasa? ¿Qué tal si ahora sí pasa? Otra típica, tratar de tranquilizarse, así como al nene del primer caso. Es bien típico eso, cuando la gente experimenta ansiedad, lo que le recomiendan de inmediato es aprenda a relajarse. Ajá. Piense, estás preocupado por un montón de cosas, porque si alguien ha experimentado un ataque de pánico acá, sabe que no es algo que es así como, sí, tuve un ataque de pánico ayer, sí. Fresh. No lo olvides, es una experiencia muy intensa, ¿sí? Entonces, a veces la tendencia es, aquí está todo el tiempo. Sé positivo. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. ¿Verdad? Dios me quiere, yo me quiero, mi mamá me quiere, todo va a estar bien. Ajá. Todo va a estar bien. Al final se vuelve otra solución fallida, porque entonces entre más intentas tranquilizarte, más intranquilo te sentís. Pero como no vas a poder estar tranquilo todo el tiempo, porque nadie puede estar tranquilo todo el tiempo, mucho menos después de estar padeciendo síntomas de ansiedad, y de repente cuando no lo logras, entonces te sentís como que estás haciendo algo malo, porque tenés que reforzar el pensamiento positivo. Entonces tranquilizarte te pone más intranquilo. Por eso es bastante frecuente que cuando las personas en el contexto de ansiedad los meten a un taller de relajación, en el medio del taller de relajación te dan un ataque de pánico, porque la persona está tratando de relajarse y cuando no lo logra, y ves que los demás están bien relajados, se comienza a angustiar un montón y entonces de repente dice, o sea, debo estar sumamente grave porque ni siquiera acá logro calmarme, y entonces de repente ataque de pánico, entonces refuerza la idea de que estoy terriblemente mal y enfermo. Sí, el control, que hace perder el control. Otra cosa espontánea, entonces tuviste un ataque de pánico y después del ataque de pánico estás obviamente preocupado que te pueda dar otro, pero lo que estás es monitorizando toda la actividad de tu cuerpo. Porque antes no lo hacías. Siento que te atas. Y ahorita me comenzó a sudar la mano. Y ahorita estoy hiperventilando. Tengo que me va a dar otro ataque de pánico. Sí, porque siento este piquetazo. Lo que nos ha pasado a todos, que de repente me va a dar un derrame. Uy, sí, me va a dar un derrame. Entonces estás continuamente tratando de controlar un montón de funciones fisiológicas de las cuales no tenés control.
no podés controlarlo con la voluntad. Es más, entre más querés controlarlo, más sentís que no tenés control. Entonces ya van viendo cómo va la receta. Esto es lo que termina manteniendo la ansiedad y donde hay que intervenir, ¿sí? Bueno, controlar también que no puede dejar de hacerlo. Un poco la puerta, ¿verdad? Ok, o sea, entre más pues cierro la llave, me siento seguro, pues más lo hago porque siento que me funciona y entonces de repente pasaron los años y lo sigo haciendo, ¿sí? Para cuando ya has intentado parte de lo que he dicho, básicamente ya estás atrapado en un círculo vicioso y ya, vaya, tenés un trastorno de ansiedad, pues, ¿sí? Y entonces vas tus soluciones se van a volver el problema, ¿sí? Leamos esto. Instrucciones rápidas para quedar atrapado por la ansiedad. Esto es como decirlo un poco al revés. Si alguna vez usted siente una intensa ansiedad, no se le olvide poner suma atención a la situación y lugar donde ocurrió para que evite a toda costa estar nuevamente en una situación o lugar similar. Si no le es posible evitar la situación o lugar temido, hágase acompañar siempre por una persona de su confianza. Recuerde que la ansiedad pudiera ocurrirle en cualquier momento. Trate siempre de controlar sus reacciones corporales. Si se esfuerza, lo podrá lograr. Por lo tanto, vigile constantemente su cuerpo para detectar cualquier señal de ansiedad. Continuamente haga chequeos médicos, ya que recuerde que podría estarle fallando su corazón, su sistema nervioso. De repente no se ha dado cuenta todavía. Recuérdese que lleva un año con esto, ¿sí? Recuerde que debe ser positivo y mandarse continuamente mensajes tranquilizadores. No olvide que no tiene razones de peso para sentirse ansioso. Todos tenemos razones de peso. A ver, un comentario sobre esto. A veces uno piensa que razones de peso tienen que ser situaciones muy complejas e inusuales. No. Lo que nos quita la vida es las situaciones cotidianas, la gotita repetida. ¿Sí? ¿Ya? Llego a la casa y mi esposa le comienza a quejarse de mi hijo, que no le hace caso. Yo que quería hablar con ella y ahora me terminé peleando con ella y ya estoy cansado. O llego a mi casa a trabajar más, ¿sí? ¿Ya? Las cosas cotidianas es lo que termina fregándonos más. Y si ha seguido cuidadosamente en los pasos anteriores, habrá logrado lo más importante, sentirle miedo al miedo. Cuando usted está atrapado en un tema de la ansiedad, eso es lo que sucede y eso es lo más complicado. La gente evita cualquier sensación que le anuncie miedo, porque solo el hecho de experimentar miedo ya da un miedo encima del miedo, ¿sí? Cuando el miedo no te va a matar, ¿sí? Tampoco es que uno le tenga que decir eso a la gente. No, hombre, el miedo no la va a matar, hombre. No es eso. Pero la gente, ¿sí? Bueno, y además nunca olvide que lo peor que le puede pasar a un humano es sentir miedo. Significa, entre otras cosas, que es débil y defectuoso. Personas que tienen buena autoestima, ¿no les pasa eso? Si lo anterior no funciona, piense en cualquier cosa que ha hecho que se sienta mejor, aunque solo sea por un momento, y darlo continuamente. Por ejemplo, tomar un ansiolítico, hacerse acompañar, cualquier ritual que le produzca temporalmente la ansiedad calma. Y por último, encuentre un lugar seguro y no se aleje de él. Mejor si no sale de su casa. Entonces tenemos básicamente lo que espontáneamente, dicho al revés, lo que espontáneamente la gente hace y es donde usted debe actuar. ¿De qué manera usted puede, ¿sí? Puede usted actuar sobre estas soluciones intentadas? La terapia breve no tiene un estilo confrontativo, ¿sí? Si usted es un terapeuta regañón, no haga terapia breve. Le va a costar mucho o cambie su actitud regañona. El objetivo de las intervenciones es bloquear las soluciones intentadas que están perpetuando el problema. Pero que entendemos que lo importante es lo que la gente hace para solucionar el problema, que al final lo deja atrapado en el problema, ¿sí? Entonces, la solución ante la evitación y la tendencia a hacerse acompañar puede comenzar a resolverse tratando de poner un miedo mayor, o sea, ponerle
Básicamente se dice esto, ¿sí? Poner ante el miedo un miedo mayor. Viene la persona y uno pregunta, ¿sí? Mire, ¿le ha pasado que quizás se ha hecho acompañar o ha estado gritando? Y si las respuestas son afirmativas, entonces uno puede decir lo siguiente: mire, no quiero que haga nada diferente por el momento. Es muy difícil que usted ahorita haga algo diferente. Yo no quisiera tampoco ser tan ingenuo de simplemente recomendarle, ¿sabe qué? Ya no tenga miedo, pues, y salga. Pero sí me gustaría que de aquí a la próxima vez que nos miremos, piensen algo. Piensen algo, no hagan nada diferente. Y uno insiste mucho en eso. No haga nada diferente, pero piense en eso. Cada vez que usted evite o se haga acompañar, el problema está empeorando. Así que quiero que lo piense, ¿sí? Que piense en eso. Lo típico que sucede, si usted vende la idea de esta forma, o más o menos de esta forma en su estilo, ¿verdad? ¿Sí? Es que la persona le va a llegar contando que hizo algo. Dice que hoy sí salí de mi casa y fui y salí solo. Pero le dije que no pensara, que no hiciera nada diferente. Váyase mejor despacio. No dice en sus adentros. Bien, ¿verdad? Pero la cosa es, o sea, un poco, o sea, tómese su tiempo, piense, ¿verdad? ¿Ok? Con respecto al intento de controlar el cuerpo, a veces lo que funciona para, precisamente, porque la gente anda, hay personas que se andan hasta tomando la presión, andan de repente quizás han estado trabajando y quizás no ha pasado nada diferente, pero lo he escuchado y no una vez, pero de repente como que viene algo en tu mente, oye, pero ¿y la ansiedad? ¿Y dónde está? Entonces como que hasta para la gente para evaluar, ¿cómo estoy? A ver, cuerpo, ajá, o sea, piquetazos, corazón. Entonces más nervioso te pones y a veces pasa. Entonces, si la persona está muy centrada en revisar su cuerpo, pongámosle horario. Hagamos así como al niño, pongámoslo como tarea, ¿sí? Propongámosle eso. Mire, yo creo que es importante, o sea, hay que vender un poco la idea. Mire, como definitivamente está preocupado por lo que está pasando y es imposible que no lo esté, abramos una válvula de escape, pero pongámosle un poco de horario, ¿sí? Entonces usted lo va a hacer 6 veces al día, entonces va a tener que tomarse la presión, va a tener que tomarse y lo tiene que apuntar, ¿sí? Mucha gente se va a resistir a eso y no va a insistir y todo, pero suele ir bloqueando ese intento de estar constantemente chequeando si estás bien. Antes no lo hacías, pero ahora después de ese ataque de ansiedad sí. ¿Ya? Desviar la atención también. Esto lo uso como una estrategia y de cierta forma lo creo también. A ver, ¿quién sabe eso o qué imaginan? ¿Qué características de personalidad se asocian más con la posibilidad de desarrollar problemas de ansiedad? ¿Es pregunta? Entonces, por eso dije, si alguien sabe, o sea, le puede pasar a cualquiera, pero digamos que a personas que tienen cierto estilo de personalidad, como que pudiera ser más fácil. Exacto, control. Todo tiene que estar, es decir, no tiene que haber cabos sueltos, ¿sí? Las personas tienden a ser pesimistas, es decir, ver el punto negro en la pared blanca. Eso hay que reforzarlo, eso no es una mala cosa. Además, si sos pesimista, no vas a ser optimista aunque te esforces mucho, pero puedes ser un mejor pesimista. Porque te puedes dar, en serio, porque te puedes dar cuenta que precisamente prever escenarios para prepararse ante esos escenarios te ha servido, pero a veces exageras. A veces tu mente se vuelve muy catastrófica y tienes que aprender a convivir con tu mente catastrófica, ¿sí? ¿Ya? Entonces yo a veces hago esa pregunta, mire, ¿sabe qué? Es como estrategia, pero sí lo creo también, o sea, lo hago como estrategia, pero también lo creo. Pienso que para muchas personas, cuando comienzan con síntomas de ansiedad,
De verdad que la vida algo les está diciendo, hey, papadito, mamadita. De repente te convendría cuestionar algunas cosas tuyas, tal vez te relajas con algo, tal vez cambias de forma de pensar con esto, ya te diste cuenta, ya están los síntomas, ya es la señal. Entonces la pregunta es, ¿sabe que cuando tenga tiempo? Porque cuando estás con ansiedad estás pensando constantemente en ansiedad. O sea, no puedes dejar de pensar en ella. Entonces de repente si le decís también, ¿sabe qué? Me da la impresión, dedíquele unos 10 o 15 minutos o cuando usted tenga tiempo en el día y pregunte sobre ¿qué tal si tiene algo que aprender de esto? No importa lo que conteste y lo que traiga lo discutimos. La gente siempre trae algo. Entonces podemos comenzar a hablar algo que no sea hablar de los síntomas y comenzar a disipar un poco las cosas. Entre más su atención esté ahí, le vas a dar más vida. ¿Sí? Entre comences a darte cuenta de que esto le puede pasar a cualquiera y comenzamos a ver cuál es tu situación de vida, porque la gente cuando comienza con los síntomas lo que se siente es enferma, obviamente, ¿sí? Pero después nos comenzamos a dar cuenta, no hombre, lo que pasa es que resulta que esta persona, ese primer ataque de pánico le dio, resulta que 2 semanas, ahorita me acabo de dar cuenta porque bajé el maletín, porque quedé agarrando el zapato. Yo creo que sí estaba nervioso. Ajá. Porque dije, ¿para qué lo bajé como estaba bajando? Ajá. Y entonces, de repente, ese ataque de ansiedad te dio 2 semanas después de que tuviste una discusión con tu esposa porque te revisó el celular y ya saben lo que pasó. Ajá. Vio una sospechosa conversación y entonces te armó y entonces hasta volvió a rondar el fantasma del divorcio y 2 semanas después te dio un ataque de pánico. Cuando te dio el ataque de pánico estás tan metido y semanas después en tus síntomas de ansiedad que ni siquiera tuviste ni por asomo el relacionarlo con eso que estabas viviendo. Para nada. O sea, la ansiedad te atrapa. ¿Sí? Te atrapa. Pero de repente, quizás si estás preocupado por eso, a veces digo, miren, le digo yo a las personas, cuando ya las personas se sienten un poco mejor ya, y lo que les digo, miren, lo importante es aprender a que la ansiedad sea menos misteriosa. Si usted la puede relacionar con situaciones cotidianas, eso le va a dar una mejor sensación de control. No surge de la nada la ansiedad, no se te arruinó nada en tu cerebro. Estás exageradamente tratando de protegerte de alguna situación que no te has dado cuenta probablemente. Entonces esta pregunta puede servir como para desviar un poco la atención. Y lo que le decía, en lugar de la tendencia a tranquilizarse que debemos ser positivo, no hombre, sea un buen pesimista, hombre, ¿verdad? Si eso le ha servido. Usted se podría imaginar un mundo en donde usted no se prepare ante las situaciones. Sería ingenuo pensar de que una persona que se prepara constantemente para todo, decirle, ¡hey! Déjese llevar, sea espontáneo y libre. No lo va a hacer. Le va a parecer estúpido que se lo diga, ¿verdad? O si le cree porque usted es demasiado poder de convencimiento tiene, lo va a meter en clavos. Porque precisamente él ha tenido pocos clavos en su vida porque precisamente es súper previsor, solo que a veces exagera. Entonces hay que ser un buen pesimista, ¿sí? Estarse tratando de mantener positivo a veces es absurdo. Y recordemos del niño, esto es lo último. Cuando las cosas se están haciendo de manera más o menos compulsiva, lo que conviene, compulsivo usándolo como adjetivo, como una descripción nada más, ritualizar el ritual, hacerlo una tarea, ¿sí? Ponerle una estructura, hacerlo difícil, ¿sí? De tan difícil que probablemente pues, no lo quieras hacer, ¿sí? Una cosa así, ponerlo como tarea. No pensé que... no hay más.